Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva clase mecánica de suelos aplicada Grupo 1. Hoy es jueves 23 de septiembre de 2021. El día de hoy vamos a continuar hablando de mecánica de rocas. Como siempre hacemos, les muestro una presentación y ustedes pueden ver lo que ya sabemos. Entonces, en un momento van a ver la presentación y en este momento ven la presentación y pueden oírme. Y ahí dice capítulo 2, mecánica de rocas. Muy bien, entonces, ¿qué cosas ya sabemos? Después de hacer la introducción, ¿no? La introducción, hemos visto las obras donde participamos y donde vamos a trabajar en rocas. Aquí hay una carretera, aquí hay unos taludes, aquí hay un túnel y en uno y otro hay roca. Aquí una combinación, lo propio, aquí unos taludes, roca, unos anclajes, además de una presa, ¿no? Se nota claramente presa apoyada en roca. Hay aquí un puente apoyado en roca. Son obras civiles. Por eso hemos dicho, es muy importante entender qué es macizo rocoso, qué es estructura. Y hemos dicho, si es que vamos a esa porción o esa porción, estamos viendo la roca intacta, el agregado de minerales sólidos. Y esa roca intacta, si vemos las discontinuidades, solo las discontinuidades, estamos hablando de la estructura y la combinación de todo, ese es el macizo rocoso. Y luego hemos definido mecánica de rocas, el aplicar fuerzas a este macizo externas y ver su comportamiento y propiedades físicas. Luego hemos dicho, entremos a matriz rocosa, veamos las propiedades de identificación y clasificación, composición mineralógica, fábrica, textura, tamaño de grano, color, dureza, porosidad, peso específico, gravedad específica de los sólidos, contenido de humedad, permeabilidad, durabilidad y alterabilidad. Y hemos visto qué es qué y los ensayos detrás. Una primera parte. Y luego hemos dicho, entremos a las propiedades mecánicas. Y en propiedades mecánicas hemos dicho, tenemos que hablar, según nuestra tabla, de la resistencia a la compresión simple, a la tracción, de velocidad de ondas sónicas, de parámetros SAFE y de deformabilidad. Pero para eso, primero entendamos el criterio de Hooke y Brown, repasando también el criterio de Moore-Coulomb, y veamos esto en la resistencia. Bueno, hasta ahí hemos visto varias clases. Este criterio viene en la clase anterior, entonces todavía vamos a repasar lo de la clase anterior. Pero yo paro un instante, veo quiénes más están llegando y aprovecho, quizá alguno de ustedes tenga alguna pregunta hasta ahí, antes de repasar lo que ya sabemos de la última clase. Bien. Estoy esperando un segundo más. Perfecto. Entonces, repasemos lo que sabemos sobre este criterio de Hooke y Brown. Hemos dicho, en el plano sigma 1, sigma 3 es una envolvente. En el plano tau sigma es otra envolvente. Y esa envolvente tiene un punto genérico
que representa un esfuerzo sigma 1,3 y la roca se rompe. Esa es una compresión triaxial y ahí tenemos un punto. Bueno, y ese punto puede ser más abajo, en cualquier lado, combinación de esfuerzos y la roca se rompe. Esa es la envolvente. Muy especial hay un esfuerzo en que sigma 3 es 0, por lo tanto es una compresión uniaxial, ya no es triaxial, porque sigma 3 es 0 y ahí aparece la resistencia a la compresión de la roca intacta. Un punto especial. Y aquí hay otro punto especial. Cuando sigma 1 es 0, es la tracción. Entonces esa es la resistencia a la tracción sigma T. Y lo mismo hemos dicho que se puede dar en esto. ¿Cuál es la ecuación? Esa de ahí. Esa ecuación nos muestra evidentemente esa relación y aparecen los parámetros sigma CI, este de acá, y un parámetro MI. Luego hemos dicho el rato de romperse, estamos aplicando un esfuerzo sigma, y si vemos la ley de Griffith, la teoría de Griffith, entendemos cómo es esa curva de esfuerzo de formación, donde hay una zona elástica donde puedo medir el módulo E, y además cómo es la deformación radial asociada también con esa carga, y la volumétrica y lo que sucede ahí. Y ahí hemos dicho, veamos un primer ensayo, la compresión uniaxial sin sigma 3, y midamos, apliquemos un sigma, y midamos la deformación, y aparece esa curva. Y al mismo tiempo la deformación radial y aparece eso. Entonces hemos dicho, en el último valor al que llegamos y medimos, ahí aparece el valor de la resistencia a la compresión de la roca intacta. Pero como hemos medido deformaciones, además de ese valor, podemos ver la pendiente. Y hemos dicho, puede ser variable, pero esa pendiente si la hallamos entre ese y ese punto, entonces nos queda muy claro que yo conozco un delta sigma para un delta epsilon, por lo tanto, además conozco el módulo E de esa matriz rocosa. Y al mismo tiempo, para ese mismo incremento de delta sigma, pues yo puedo medir para el mismo tiempo, yo puedo medir un delta epsilon radial, y un coeficiente de Poisson no es nada más que el delta epsilon radial sobre el delta epsilon axial. Entonces, así, además, en un ensayo de compresión uniaxial, además a la resistencia a la compresión, que es la clave, por eso uno hace principalmente aquello, además puede medir E y puede medir el coeficiente de Poisson. Y por supuesto uno dice, yo quiero practicar, de ahí aparece un primer problema, que en realidad es el 2.3, y ahí se da fuerzas que van aumentando y deformaciones, y dice, haga esto, por favor, calcule el módulo, la resistencia a la compresión, calcule E, calcule mu. Por lo tanto, a la compresión es el máximo al que llega, y adicionalmente E es encontrar dos puntos. En el ejercicio dice esos dos puntos están en una recta, entonces vamos a tomar directamente los puntos de la recta y ahí vamos a hallar el delta sigma y el delta epsilon, y además teniendo ese delta epsilon para esa misma relación en esta recta, ¿cuánto es el delta epsilon ERI? Vamos a calcular el coeficiente de Poisson. Antes de que puedan hacer su pregunta, dice eso se encuentra aquí, el máximo es ese valor, 276. Pero también hemos aprendido que hay que cumplir con una relación de L sobre D. Y aquí hay una relación L sobre D que no está en la norma. Dice específicamente, quiero la de L sobre D igual a 3. Entonces hay que recurrir a algún criterio para hacer el intercambio y de ahí aparece ese valor. Y en cuanto al coeficiente de Poisson,
Por un lado está sigma en función de epsilon sub z, la parte lineal. Entonces, para el ese delta sigma, ¿cuánto es delta epsilon? Y para el mismo delta sigma, ¿cuánto es el delta epsilon r? Y de ahí aparece ese valor. Muy bien. Por supuesto, han resuelto el ejercicio, lo tienen en PDF ya listo para subir y quizá ha surgido alguna pregunta. Entonces, por supuesto que este es buen momento para responder cualquier pregunta que haya surgido. Los escucho. Y después de aquello dice, mire esta otra pregunta, que es la 2.4, lo mismo, pero ahora directamente ya tenemos el resultado de sigma, no lo calculamos, es 100, y queremos con estos otros diámetros aplicar esas ecuaciones. Entonces de ahí viene aplicar esas ecuaciones y terminar con un cambio además del diámetro, ¿no? La corrección por esbeltez con uno y otro, con el diámetro, y han practicado y han visto, es extremadamente fácil. Y listo, ahí está la resistencia a la compresión de la roca intacta. No se olviden que empecé, y esa era la clave, lo que medí en laboratorio en mi muestra, resultaba que era 100 megapascales. Pero haciendo las correcciones, el resultado es 96 megapascales. No parece una variación grande, pero es correcta hacerla corrigiendo porque la resistencia varía del diámetro y de la esbeltez. Entonces hay que reportar siempre con el mismo diámetro y esbeltez. Eso nos pone en que nosotros ya sabemos, por un lado, nos ha quedado muy claro el criterio de Hooke y Brown, y además ya sabemos todo con respecto al ensayo de compresión simple. Entonces pueden hacer sus preguntas. Ingeniero, buenas tardes, disculpe. En el ejercicio todos escogemos la sigma máximo, ¿no ve? En el máximo creo que es 2.79 y usted eligió 2.76. Entonces tiene que ver con esto de acá, posiblemente he escogido otra cosa. Entonces uno dice el valor de sigma va aumentando. Primero 0.43, luego 1.26, luego 1.71, luego 2.14, luego 2.57, luego 2.79 y se ha mantenido 2.79. Entonces el máximo es 2.79. Ahí al pasar de un lado a otro he puesto 2.76. Bien, ¿alguna otra cosa? También, Inge, estaba viendo de epsilon es igual a la deformación sobre la longitud, ¿no ve? Y si es epsilon radial sería sobre el radio o diré el diámetro. A mí me sale con dos ceros más, y a usted le sale 0,09, diré 0,09 y a mí me sale 0,009. Aquí digo el radial es este valor 1,10 menos... Ah, ya, estás aquí atrás. Entonces dices aquí, este valor me ha salido 0,09. Y realmente tiene un cero más, es posible. ¿Y es en todos o solo este? En todos es Inge, en todito sale con dos ceros más, porque a mí me sale 9 punto algo por 10 a la menos 4 me sale. Ah, ya. Entonces, como tenía muchos valores, yo lo que he hecho es decir, porque es correcto, y eso no es mecánica de suelos, eso es resistencia a materiales que ya han llevado, entonces le pongo en porcentaje, quizá eso no está claro, y por eso lo multiplico por 100 y tengo valores más decentes expresado en porcentaje. Y aquí por eso habla de porcentaje, pero va a terminar lo mismo, ¿no? Si es porcentaje o no porcentaje,
100 arriba, pero los números son más visibles, pero por eso está en porcentaje. Esa es la diferencia. ¿Algún otro detalle? Bien, entonces sumerjámonos ahora en la carga puntual. Y es parte de hallar la compresión, ¿no? Todos estos ensayos terminan dándome la resistencia a la compresión de la roca intacta. Paso 1, no es la curva entera, es solo una parte, y ahí voy a ver lo que es la carga puntual. ¿Cómo se realiza el ensayo de carga puntual? Utilizo una pequeña prensa y tengo unas puntas asociadas con esa prensa y tomo yo un núcleo de roca. Ahí está mi núcleo de roca y muy especialmente tomo el diámetro y el diámetro de la roca aparece ahí. Y veo claramente que tengo un gato hidráulico, entonces con ese gato hidráulico va a poder subirse un poco la prensa y se aplica una fuerza sobre esta roca y voy midiendo esa fuerza. Y llega un momento en que la roca se parte. ¿Por dónde se va a partir? A lo largo de la línea que acabo de dibujar, ¿verdad? Con una distancia D y se rompe. ¿Estará eso asociado con la resistencia a la compresión? Por supuesto, pero de forma indirecta. Pero de todos modos, ahí se rompe y va a haber una resistencia a la compresión. Entonces me dice, mire, es realmente fácil. Ese ensayo que hemos descrito tiene que tener un mínimo de 10 especímenes y la relación L sobre D debe ser al menos igual a la unidad y la distancia entre las puntas de carga y el extremo libre más cercano debe ser como mínimo 0,5 veces el diámetro del núcleo. Entonces me dice, mire, esta roca, por supuesto que tiene un diámetro, pero si lo vemos de un lado, esa roca se debe ver así. Y aquí está ese diámetro y además tiene una longitud L en la profundidad aquí, la que no se ve, pero hay una longitud. Excelente, y estamos en este otro dibujo, en esta otra secuencia, con esa distancia y nos dice, por aquí se va a partir y obviamente la longitud que se parte es D y la sección que se parte es esa D y se nota clarito, ¿no? La sección que se parte es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Pero me dice, aquí hay una longitud L de la punta al extremo libre, y eso es lo que aquí dice. Pero note que hay consideraciones y aquí está. La distancia entre las puntas de carga y el extremo libre más cercano debe ser como mínimo 0,5 veces el diámetro del núcleo. Entonces, si el diámetro del núcleo es 50 milímetros o 54, que es lo más común, la mitad es 25 milímetros. Y eso se refiere con tener esta longitud, 25 milímetros. Y se parte ahí y tengo el área que se parte. Bueno, en ese caso dice, el asunto es muy simple. Usted ha medido una carga P, ¿verdad? Ha medido la carga P y la tiene aquí. Y además tiene que tener el diámetro, el que le vamos a decir el diámetro. Dice equivalente, pero es el diámetro. Y se encuentra este factor, que es un índice de carga puntual. Y ahí dice índice de carga puntual y su S. Entonces es simple. Lo agrandamos y decimos, mi objetivo es hallar el índice de carga puntual. Es la carga P que me ha roto dividido entre el diámetro que tenía al cuadrado. ¿Cuál era el diámetro? Está aquí. El diámetro es S de ahí. Entonces, listo, ahí hay un índice de carga puntual para un diámetro dado. Perfecto.
Entonces, ahora, ¿qué cálculos debo hacer? Debo hallar un índice. Déjenme ver un segundito. Veo que hay gente llegando porque ahora ya se ha pasado hartísimo tiempo. 10 y 18. Bien. Entonces, vuelvo a decir, entonces simplemente quiero hallar un i. Y hallé un i, ¿no? Aquí está, un i para un cierto diámetro. P entre diámetro al cuadrado. Y ahí aparece un valor de i. Bueno, en ese caso es muy simple, digo, ahora quiero hallar un IS para 50 milímetros. Quiero normalizar a 50 milímetros. Entonces, calculo el I que tenía hace un momento y multiplico por un factor. Y el factor es facilísimo, ¿no? Dice, el diámetro al que ha hecho el ensayo entre 50 a la 0,45 da el factor. Si usted, por ejemplo, ha utilizado un diámetro de 54 milímetros, 54 en 50 a 0,45, KM es eso, por el I que hallado, ahí tiene un IS 50. Bien. Y si ha hallado el IS50, multiplica por otro factor K y está la resistencia a la compresión. Y dice, la STM propone que este valor de K y es variable, pero la STM dice 66817 logaritmo natural del diámetro menos 309 y ahí está. Entonces, miren, el proceso, vuelvo atrás, dice, comprimimos de esa manera, llegamos a la falla, medimos el valor de P para que haya rotura ahí, cumpliendo ciertas normas. Tengo el diámetro, tengo la carga P y calculo el I, el índice de carga puntual. Normalizo y encuentro un IS50 con este factor KM. Y resulta que la resistencia a la compresión es un valor de K que es variable en esta norma, es ese valor que depende del diámetro al que he hecho el ensayo y por el IS50, esa es la resistencia a la compresión. Listo. Nada más, es así de fácil. ¿Desean hacer hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué es D sub E? El diámetro, aquí está el diámetro. Y el diámetro, y aquí está el diámetro, el diámetro. ¿El diámetro equivalente es diferente al diámetro? Cuando avance en la clase, por supuesto que sí. Pero ahora solo he visto este caso. Y el diámetro equivalente de un círculo es el mismo diámetro del círculo. Ok. Muy bien. Buenas, Inge. Una consulta. ¿A qué se refiere con compresión indirecta? Cuando uno comprime, hemos visto esa de ahí. Es un esfuerzo sigma directo. Y si vemos acá, es un esfuerzo directo en ese sentido, sin esfuerzo lateral. Entonces puedes decir, esa es una compresión directa y el valor que tú mides, es directo y es la resistencia a la compresión uniaxial. Aquí estás midiendo ese mismo valor estás midiendo tras de esto, estás yendo por sigma CI, pero estás haciendo algo indirecto porque estás midiendo otras cosas. Entonces, este es un método para medir la misma compresión de forma indirecta. Bien. ¿Algo más? Ahora pensemos otra vez en este equipo. Veamos el tamaño de lo que acabamos de decir. Miren esa prensa, ahí está la marca de esta en especial.
Y el tamaño dice, mire, aquí está, usted puede poner su prensa en un maletín y llevárselo a campo o tenerlo en laboratorio. Uno para ver aquello. Pero además dice que yo puedo poner de forma diferente mi núcleo. Ahí está de otra manera. Y uno dice, ah, qué interesante. Parece que es posible. Entonces uno dice, lo que ya vi es esto. Limpio, un diámetro, una carga P y una distancia, y entendido. Entonces he dicho, este caso A, en el que yo he usado este diámetro y utilizo esa carga, y ahí en ese caso en especial he dicho, he obtenido un IS igual a P por el diámetro al cuadrado. Puedo aplicarlo en otros casos. El que acabo de ver en la fotografía es este de acá. Puedo aplicar en ese caso, pero no solo en ese. Aquí veo que puedo yo no tener eso, sino este otro, puedo tener ese, o incluso puedo poner este tipo de muestras. Entonces digo, ya entendí lo de equivalente, porque el fondo es este mismo, pero cuando le cambie el área que se rompe en este caso, ya la vuelvo a resaltar, está al nivel pero el diámetro es pi por el diámetro al cuadrado entre 4, eso es lo que se rompe para llegar a esa ecuación. Lo que pasa si yo tengo esta otra situación, igual P, igual le llamo D a esa misma distancia, ¿no? Es la misma distancia. Yo puedo hacer que sea la misma distancia. Pero cuando se rompa esto, ya no se va a romper igual, ¿no? Se nota claramente que el área que se rompa va a ser otra, entonces ya no puedo considerar igual. En este caso, el área va a ser D por W. Y si yo quiero un área equivalente, y entiendo por qué quiero, porque en la ecuación entra un diámetro, entonces realmente lo que aquí voy a querer es un diámetro equivalente. Y es fácil de ver en este caso cuál puede ser el diámetro equivalente. Si el área del círculo es S y el área del rectángulo es S, y el área tiene que ser equivalente, entonces digo, en mi probeta, D por W, el área que se rompe, es realmente igual a pi cuartos por un diámetro equivalente, que no lo he visto, no existe, no hay esa probeta en la realidad, la probeta es esta otra, y por supuesto igual al cuadrado. Entonces es fácil de ver que en ese caso el diámetro equivalente es igual a 4 veces sobre pi de W y la raíz cuadrada. Entonces digo, listo, consecuencia, si hay un diámetro equivalente, el IS va a seguir la misma definición, P sobre el diámetro, pero ese diámetro nunca existió en la realidad, es solo un equivalente. Entonces, el IS en este segundo caso es posible, y ahí entra el término equivalente. Siempre es un diámetro el diámetro de esta probeta, pero si la hago en esta, puedo poner el equivalente. Muy bien, y ahora pongo este otro. ¿Es posible hacer eso? Es posible. Pongo la carga P y digo la altura entre punto y punto sigue siendo D, ¿verdad? Y ahora el ancho es W. Entonces, cuando se parte esta roca, ¿cómo va a partirse? ¿Cuál es el área de esta nueva roca partida? Va a partirse en una sección de ese estilo. Ahí al medio, ese es el área que se va a partir. ¿Cuál va a ser el área partida en este caso? Va a ser D por W. ¿Todos de acuerdo? D por W. Porque eso es lo partido. Entonces, D por W es la nueva sección y yo quiero hallar el ancho equivalente, entonces el equivalente sigue siendo lo mismo, pero cuidado con que es D la distancia entre las puntas y W es aquello. Y funciona de la misma manera. Incluso
Si mi muestra, no he podido yo conseguir una muestra así de perfecta y no la he tallado, y ha tenido que ser así nomás, entonces igual digo, claro, puedo yo medir un W, un ancho, como dice aquí abajo, y un ancho arriba, pero obviamente en el punto P, ¿no? En el punto P. Y ahí puedo hallar un promedio, W1 más W2, me da un promedio del ancho aquí, y la distancia entre los puntos es D, la distancia entre los puntos D. Entonces, igual, en este caso, ¿cuál es el área que se va a partir? En este caso, pero al nivel de la carga P, el área que se va a partir es esa. Y es otra vez dB. Por lo tanto, ahí aparece que ese D equivalente, la raíz de 4 sobre pi, dB, P sobre DE. Y ahí aclaramos que en el anterior caso decía equivalente, aquí el equivalente es el mismo y el equivalente entra en estos casos. Y es idéntico una vez que uno ha hallado el I sub S para ese diámetro. Pero por eso en estas ecuaciones aparece el diámetro con el que se ha trabajado, aparece el DE en esas relaciones, ¿no? Pero es simplemente pensar en este concepto y luego hacer los cambios de áreas. Y funciona igual. Por supuesto, hay que cuidar ciertas condiciones cuando es axial, la relación L sobre D, cuando los bloques son irregulares, varias cosas. Por ejemplo, aquí tenemos uno de esos casos, el número de bloques que se va a romper irregulares. Entre punto y punto, uno tiene una longitud y tiene además una longitud estimada, ¿no? Entonces tiene el área que se va a romper y luego rompe, y al romper en esta roca tiene esos casos. Hay que tener cuidado y es verificación de laboratorio de que realmente el rato que se rompe, pues uno calcule el área verdadera, ¿no? El área que se ha roto y verifique que está haciendo adecuadamente y que no le ha salido cualquier otra cosa. Pero esa es la idea, ese es el ensayo de carga puntual en las diferentes muestras que uno puede tener. Antes de que pregunten cualquier cosa, veamos esto en el procedimiento sugerido por la ISRM con sus videos. Entonces, vayamos a aquello. Bien, el método de la carga puntual, ¿no? Es lo que aparece ahí. Y ahí está la prensa, la carga y las rocas y los diferentes tipos de rocas. Y nos dice, mire, podemos probar cualquiera de estas, lo que acabamos de ver, el caso A, B, C y el caso D. Y por supuesto que tenemos que saber la geometría de cualquiera de las formas. Y cuestión de geometría, ahí está. El saber las distancias, específicamente la distancia L. Por supuesto que cuando uno entra al laboratorio existen rangos, es lo que se explica ahí, pero las medidas D y W que se necesitan se las toma de cualquiera, entre punto y punto de compresión, y lo que representaría el W1 y el W2. Eso es lo que se está haciendo ahí. El caso normal, donde uno sabe cuál es el diámetro exacto, miren cómo se va aumentando la carga, ¿no? Se está moviendo el gato y se ve la aguja cambiando, y eso está midiendo la fuerza que va aplicado a la roca y se rompe. Bueno, y ahí ha quedado la línea roja y uno mide ese valor y conoce P para ese diámetro. Por lo tanto, tiene IS. Y en el otro caso, ese es el caso, miren ustedes, conoce D, conoce el diámetro y otra vez le aplica una carga y quiere medir P. Y ahí midió P.
Esa es la manera en la que se trabaja. O el otro caso de un paralelepípedo como el que tenemos ahí, lo mismo, ¿no? La idea es que entre punta y punta hay un D, uno tiene un ancho y vuelve a aplicar la fuerza. Y tiene la carga P decidida y además tenía la geometría. Y el último caso, que uno tenga una roca irregular, ahí está, entre punto y punto conoce lo necesario y otra vez. Ahí está. Perfecto. Y después dice aquí, calcule la carga P, calcule el diámetro equivalente como ya hemos visto y siga el procedimiento adecuado. Dice, realmente el área que ha representado la falla podría además específicamente calcularse así. Podría utilizar un planímetro digital y después de haber dibujado, ustedes han visto, ¿no? El área, uno pasa su planímetro, que no es que todos tengan, pero es la idea, uno mide el área. Y si es irregular, del área quebrada, puede medir ahí. Esa es una forma. O puede utilizar un papel milimetrado y otra vez tiene el área asociada con aquello. ¿No? Para este caso, igual hay cierta estimación, lo que se quiera. Y después lo que ya hemos dicho, ¿no? Que muestra básicamente los valores hablados y asunto solucionado. Y para diferentes diámetros, todo, ahí están para todos los casos los valores. Perfecto. Entonces ese es nuestro ensayo de carga puntual. Por supuesto, uno dice quiero un ejercicio y ese ejercicio dice tiene una cierta condición dada y todavía no lo he subido, ya lo voy a subir. Seguramente si da el tiempo en esta clase, lo voy a subir ahora mismo, si no en un par de horas después de mi otra clase, lo voy a subir con calma. Pero es este, ¿no? Ahí está. Dice, en este caso, una muestra de roca intacta se ha realizado un ensayo de carga puntual y la muestra utilizada tenía una sección de 45% y fue colocada en la prensa en una distancia entre las puntas de 45 milímetros. La muestra falló con tantos y se pide determinar la resistencia de la roca. En este caso, lo que quiere decir es que ahí estaban las puntas y cuando falló el área que falló, es esa de ahí. Por lo tanto, eso define un diámetro D y un ancho W. Si eso cumple la norma, no se preocupen por aquello. Pero, y si entra en la prensa, así como está, quizá ni entra en la prensa, pero no importa, sea como sea. Este era el caso en este dibujo para saber cuál es el área, hallar el diámetro equivalente y con la fuerza P dividido entre el área equivalente aparece el valor de IS. Ojo con las unidades, por eso son siempre los ejercicios. El valor de km para hallar el diámetro equivalente entre 50, ahí está, y luego el K con ese diámetro equivalente para hallar el IS y listo, está el valor. Tienen que practicar. En ese caso, 2792. Realmente esos son 28 megapascales para este caso. No se fijen en este detalle si cumplió la norma del laboratorio, solo para practicar lo que acabamos
de decir. Eso, entonces ya estamos listos con este criterio, este ensayo, y acabamos de ver ese ensayo. Todavía hay más. ¿Desean hacer alguna pregunta para cerrar esto? Bien. Vayamos a ver el martillo Schmidt. Si hablamos de el ensayo de martillo Schmidt, tenemos que pensar en el martillo que es este. También es el esclerómetro. Y ese martillo Schmidt en foto luce así. Hay varios martillos, se dice que existen los martillos tipo N, los martillos tipo L, y tiene que ver con la energía de impacto. Y ahí hay valores para unos y otros. Y nosotros decimos, como estamos en roca, vamos a aclarar que nuestro martillo es tipo L, ese es el que queremos usar, que representa un valor. Si estuviéramos en concreto, preferiríamos el N, que tiene otra energía de impacto en concreto, pero en roca es el L, primera idea. ¿Y por qué energía? Porque este martillo dentro tiene un émbolo y tiene un mecanismo que hace que ese émbolo con una energía golpee el material que está ahí abajo. Entonces ese émbolo realmente golpea la roca. ¿Y cómo golpea? La energía que este mecanismo tiene está dada, por eso el martillo es tipo L. Golpea y rebota. Y rebota de acuerdo a la resistencia, a la dureza que tenga la roca. Si es que es muy blanda, rebota poquito con la misma energía. Si es que es muy dura, rebota más y eso se asocia con la resistencia. Ese es el concepto. No importa qué mecanismo hay, uno se compra y ve eso, entonces no nos preocupamos. Muy bien. Entonces se va a campo y dice, esta es mi roca y en la matriz, yo quiero medir la resistencia. Entonces me compro mi martillo, golpeo, ya vamos a ver en un momento cómo, y el rebote aprieto aquí un botón que tiene y veo cuánto ha rebotado. Esa es la idea del martillo Schmidt. Veamos el video. Cargo así. Y golpeo. Esa es la manera. Y ese momento le da una cierta energía, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y golpea. Entonces no importa mucho eso, es muy fácil. Es cuestión de apretar el martillo. La clave es que en algún momento golpea. Entonces queremos ver otra vez eso. Corre otra vez. Bajo. Cargo. Y golpea con una energía. Es así nada más. Y rebota. Eso es todo. No hay más ciencia que aquello. Entonces uno tiene que seguir cierto procedimiento. El hecho de golpear está bien. Golpeo horizontal, vertical, 20 veces, una sola vez. Ahí viene que hay procedimientos. Normas de siempre. Y por supuesto los procedimientos son muchísimos. Y ahí aparecen estos autores, la ISRM, aparece esta otra, sigue uno su muestra, aparece normas ASTM, y aquí hay una del Buró de Estados Unidos, y ese procedimiento nos dice realizar ese procedimiento. No es que sea el mejor, pero es el más simple para nosotros, realizar 10 lecturas en varios lugares en cada superficie. Entonces, clave, 10 lecturas. Y descartar los 5 valores más bajos y promediar los 5 más altos. Esa es una norma. Otras normas dicen otras cosas. Otras normas, solo como ejemplo, la ST me dice registrar los valores de rebote en 10 lugares
separados en al menos un diámetro de la aguja, se hace un ensayo por punto y descartar las lecturas que difieran en 7 unidades del promedio de las 10 lecturas realizadas. Entonces uno dice, aquí hay un promedio, unidades, puedo descartar. Pero aquí dices descartar 5 menores. Esa me parece más fácil. No es lo mismo, no lleva los mismos resultados, pero tomamos nosotros esa como si fuera la única. Si vuelvo más atrás, aquí por ejemplo veo esta otra y dice realizar 20 valores de impactos simples de rebote separados por al menos un diámetro de la aguja y promediar los 10 más altos valores, o sea, descartar los 10 más bajos, que en esencia es lo mismo, ¿no? Pero 20 ya es harto, entonces nosotros decimos cuando hablemos en este curso, vamos a hablar de 10, descartamos los 5 menores y hacemos el promedio de los 5 mayores, que es lo que recomienda la ISRM, la Sociedad Internacional de Mecánica, y damos, pero con 20, entonces nosotros vamos a 10. Procedimiento. Entonces, una vez que uno encuentra un valor de rebote, como por ejemplo, aquí, si hiciéramos eso, tenemos nuestro ¿qué es? Nuestro martillo Schmidt, y decimos, este está en sentido vertical. Aquí se nota que no tanto, pero vertical. Hemos hecho eso de los 10 golpes en esa superficie, y decimos, ahora quiero saber la resistencia de esta roca intacta. Entonces ha rebotado ahí y he apretado el dedo para ver el valor y he hecho 10 valores, por decir algo, 20, 25, 23, hago lo que sea y me da un número de rebote en esa condición. Promedio, ¿no? Ese es de los 10 más altos. De los 5 más altos descarto 5. Bueno, entonces vengo a esta tabla que me dice es la resistencia con el martillo Schmidt. Me dice, mire cómo usted ha utilizado su martillo, como ya dijimos es ese. Y aquí vamos a poner en especial que ese nos dio, por decir algo, ese valor 46. Entonces anoto claramente que dio ese resultado, subo y que encuentro aquí la densidad de la roca, y digo, esta roca tiene ¿cuánto? Pues variable, 20, 21, 22, 20, hasta 30, y digo, esta roca en especial tenía 28, esta que estoy analizando, propiedad física de peso unitario en kilonewtons por metro cúbico. El peso unitario sería, ¿no? En kilonewtons por metro cúbico. Y llego hasta ese punto asociado con ese valor y voy a la izquierda y mido ahí. ¿Y qué es este valor? Es la resistencia a la compresión de la roca intacta. Esa es la idea, la resistencia a la compresión de la roca intacta. Ojo con que aquí dice 10, 15, 20, aquí 50, aquí 100. Entonces, escala logarítmica. Pero no me asusta un logaritmo en absoluto y encuentro la resistencia a la compresión. Para este valor, aproximadamente para 46 y este 28, ¿no? 27 veo que es, no 28, 27. Entonces me dice, el valor es este, aquí 100, aquí 150, como esa escala logarítmica no es tan fácil, pero hay algún valor. Bueno, y los autores dicen de esta tabla, dicen, mire, mejor usaremos una ecuación para este caso en que el martillo está ahí. Y dicen, la ecuación está aquí, el logaritmo de la resistencia, y aparece otra nomenclatura, es 0,0 tantos igual a eso. Dice, entonces es solo cuestión para el caso que tenemos de decir esto es el logaritmo en base 10 de la resistencia a la compresión de la roca intacta, y ese valor es 0.00088 por el peso unitario, que es 27, ¿no? Eso es lo que yo tenía aquí para el caso dicho.
por la altura de rebote, que dicho es 46, aproximado, ¿no? Más 1.01. Pueden usar su calculadora y decirme cuánto sería la resistencia a la compresión usando esa ecuación. No el logaritmo, sino la resistencia. $2.103. Creo que no. A ver, otro intento. ¿Por qué? Porque aquí dice la tabla, que es la misma, esta es solo la ecuación relacionada, que debe estar entre 100 y 150, ¿no? Eh, 126,75. Muy bien, entonces este valor sale 126 punto 75. 75. 75 y me dice en meganewtons por metro cuadrado. Meganewton, megapascales. Entonces la resistencia con ese rebote, 126, 127. Pero aquí me dicen, mire, ese 127 tiene una variación, dispersión media, y dice, ese 127 tiene una dispersión asociada con 50, más o menos 50. Entonces, por supuesto, es un método estimado, es 127 más menos 50. Puede ser como 75 o como 175. Entonces, no hay que pensar que es realmente exacto. Pero ese es el método de martillo-Schmidt y uno dice resultado 127. Y esa es la ecuación que aparece aquí. Ojo que estamos diciendo que el martillo fue aplicado de esa manera. Perfecto. Entonces aquí dice, ¿puedo hacer más cosas? Sí, aquí dice, puede uno encontrar el módulo E, el logaritmo natural de E es tantos con la altura de rebote de la que estamos hablando aquí en gigapascales. O puede usar esta otra ecuación, o la verdad es que las ecuaciones son muchas. Y uno dice, es increíble, así funciona. Puede uno tener, vamos a ver, estas ecuaciones largas, muchas, y nosotros estamos diciendo, esta es una y esta vamos a usar, pero son hartas. Y para E lo propio son hartas, pero nos quedamos tranquilos y decimos esas de ahí, porque si no vamos a confundirnos y otras cosas. Entonces nos basta decir que esta gráfica se relaciona con esa ecuación y ahí está el valor de resistencia a la compresión. Primera parte, ¿alguna pregunta con relación a eso? Bien. Siguiente idea. ¿Qué pasaría si el martillo que usé no fuera tipo L y hubiese traído un martillo idéntico, pero con mayor energía, un esclerómetro de hormigón tipo N? En ese caso, algunos autores, y sabiendo que igual tiene sus variaciones, dicen, mire, para pasar de N a L, utilice esta ecuación. El valor de rebote en N al cuadrado por 0,0295 más 0,83 del valor de rebote utilizando un martillo N menos 3.4, y eso le hubiera salido en rebote si utilizara el martillo L. Eso es lo que dice esta ecuación. No es absoluta, pero ayuda. Entonces, si uno no tiene un martillo de roca, si solo tiene uno de concreto, aquí dice que podría. Y comillas con esa ecuación, por supuesto no es exacta. Al golpear le sale 27, no 27, 46.
¿no? Eso es lo que saldría. Entonces, esa ecuación la debemos tomar con mucha calma, pero esa es la idea. No se preocupe si usa un martillo de hormigón, utilice esta ecuación y va a tener el valor aproximado de lo que le saldría en un tipo L, pero toda la gráfica de la ecuación para martillo tipo L. Perfecto, y ahora volvemos a esta gráfica y decimos esto era en este martillo. Yo sé que la gravedad influye. ¿Por qué influye? Por el concepto. Al rebotar, esto va contra la gravedad. Pero ¿qué pasaría si ahora yo uso el martillo así? ¿Rebotaría igual en la misma roca? No, por la gravedad nada más. Entonces digo, qué interesante, hay que tener cuidado. Entonces no rebotaría lo mismo. Y aquí esta gráfica me avisa cuánto rebotaría. Me dice, mire, esto es para arriba abajo, pero ahora está manejando para el otro caso. Entonces en el otro caso, espérame un segundo. En el otro caso, le cambiamos el color y decimos el otro caso es este. Es también posible. Hay más casos, ¿no? Se nota. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, con 45 grados. Y en ese caso, si hubiera sido la misma roca, de lejos no hubiese dado 46. Aquí dice cuánto tendría que haber dado. Entonces venimos acá y decimos el valor que tendría que haber dado es otro. No sé, si en este caso, si este es 40, este es 50, 45, ahí, quizá 48, ¿no? Aproximado. Entonces, el hecho de cambiar el martillo involucra otro valor. Entonces, esta gráfica está preparada para eso. Digo, si he golpeado así, no uso esta primera, utilizo esta y de seguro me ha salido otro valor, 48, y encuentro el mismo valor. Perfecto. Y si hubiera golpeado así, y le vamos a cambiar el color. Si hubiera golpeado de la otra manera, por ejemplo, así, de abajo hacia arriba, hubiese yo llegado a otro valor resultado. Hubiese estado ahí y el valor hubiese sido aproximadamente 52, no 46, 52, pero tendría que utilizar esta otra gráfica y llegaría a la misma resistencia. Entonces, ahí se contempla la inclinación del martillo y la relación. Ahora, ¿con 52 podría yo usar esta ecuación? No. Esta ecuación es solo para el primer caso. No tengo que tener cuidado. La ecuación funciona cuando el martillo va de arriba hacia abajo. Por lo tanto, puedo usar la gráfica y listo, o también puedo hacer correcciones en la altura de rebote y corregir estos valores a lo que sería amarillo. Y ahí recién usar la ecuación. Por ejemplo, no sé cómo todavía, pero si este es aproximadamente 52, menos la corrección, equivaldría a decir 46. Entonces uno dice menos 6. Si me sale 52 así, aplico la corrección, menos 6, sale 46. Entonces digo 46 de arriba abajo, ese sí entra a la ecuación. O si me hubiera salido 48 en esta otra posición, aplico la corrección y tendría que ser menos 2. Entonces, 48 menos 2, 46 en esa. Esa es la idea de la corrección. Y la corrección no es difícil, dice, mire, para corregir hay varias cosas, muchas, pero vamos a tomar una sola. Piense, por favor, que su martillo en esa posición tiene un ángulo y en esta posición tiene otro. Esto es menos 90 de ángulo, esto es 0 y hacia abajo es más 90 para saber si está de arriba abajo, horizontal o de abajo arriba, de arriba, lo que sea. Aquí está el ángulo, menos 90 es eso, 0 ahí. Entonces dice, en ese caso usa esta tablita,
que está en el texto, que va a estar en su formulario, y dice, mire, la inclinación del martillo puede ser menos 90, menos 45, 0, 45 o 90. Ahí está. Y estos son los valores a los que representan sin corregir. Son los valores que equivalen a un martillo en los que uno golpea de arriba hacia abajo. Y dice, esto golpeado de arriba hacia abajo, nada de corrección. 0 de corrección, entonces si uno ha golpeado 20, mete el 20 a la ecuación, listo. Si uno ha golpeado 50, mete el 50 y así sucesivamente, eso quiere decir. Pero si ha golpeado horizontalmente, corrija, ¿no? Por ejemplo, tomemos el caso en que nosotros hemos golpeado horizontal y les acabo yo de decir el valor. Tomemos que hemos golpeado horizontal y el valor es 48. Mejor que eso, antes que ese horizontal, para que se note mejor todavía, voy a borrar aquello. Y decir, no he golpeado horizontal, he golpeado de abajo hacia arriba. Y ese valor es 52. Entiendo, ¿no? De abajo hacia arriba, 52. Y me dice, mire, eso representa una corrección. Y digo, ¿cómo voy a hacer yo la corrección? Aquí me dice, este es el valor al que debería llegar. Y aquí hay un valor que tiene un valor negativo. Entonces yo digo, ya entiendo. Si yo debo llegar a 40, el valor que he golpeado, y así debo entender, y ojo con aquello, debo entender que este valor en esta tabla es 46.6. Así si le resto 6, llegó a 40. Y este otro valor, 5.3, debo entender que aquí he llegado a 50, por lo tanto el valor que tengo aquí es 55.3, si le resto 5.3 llego a 50. Y el último valor es 64.0. Entonces digo, perfecto. Yo he golpeado 52. ¿Dónde estoy? Si pongo 52, queda muy claro que es el valor aquí entre 46 y 55. Ahí está 52. ¿Verdad? Entonces hago una interpolación y digo, si a 46.6 le corresponde 40 y a 55.3 le corresponde 50, ¿cuánto le corresponderá a 52? Y me va a salir algún valor, por supuesto, entre 40 y 50. Es una interpolación. La clave es que debo entender que este menos 0,6 es un valor de ese estilo. Vamos a estimar, o mejor vamos a calcular. Pueden hacer la regla de 3 y decirme cuánto sería para 52. 46,6, 55, 3, 52 y a este 40, 50. Pueden hacer su regla de 3 y decirme aquí cuánto le correspondería. Los escucho. Regla de 3, ¿no? $46.21. 46.28. 21. Entonces anotamos 46.21 es el valor correcto, corregido. O sea, yo golpeo de abajo hacia arriba y sale 52. Pero
¿Cuánto hubiera salido si golpeo de arriba hacia abajo? Hubiese salido 46,21. Entonces este es el valor que puedo usar en mi ecuación. Entonces digo, vuelvo atrás aquí y digo, evidentemente, claro, esto era solo estimado, pero miren, he golpeado aquí 52 y ahora me ha salido 46,21. Es la idea, ¿verdad? Esa es la corrección, eso es lo que hace la corrección. Y ahora ese valor de 46 es el que introduzco aquí y utilizo la ecuación. Entonces, ¿puedo usar la gráfica? Puedo, por supuesto que sí, pero es más común usar la tabla esta para hacer la corrección, entendiendo esto de aquí. Mucho cuidado, uno puede confundirse, interpolar al revés, pero quiere decir, si tengo que llegar a 40 de arriba hacia abajo y he golpeado, ¿qué? Entonces aquí dice menos 6,6, entonces he golpeado 46,6, solo así llego a esto. Y en el siguiente eso. Entonces, ¿qué tengo ahora? Ese. Si son otros valores que están en cualquier otro lado, interpolo con lo que sea necesario. Esa es la idea. Entonces, ahí está la gráfica, todo lo que nos lleva a aquello. Y no me olvido que voy a tomar estas relaciones, lo que acabo de explicar, pero es un mundo detrás para aquello. ¿Quiero practicar? Quiero practicar. Se ha realizado, ese es el siguiente que va a subir después de mi siguiente clase. Entre 1 y 2 de la tarde se los voy a subir para que practiquen para mañana. Entonces dice, se tiene un núcleo de roca con esa masa húmeda, masa seca, saturada con superficie seca, sumergida, saturada. Por lo tanto, de ahí puedo saber el peso unitario de el macizo rocoso. Y sobre eso se ha golpeado 10 veces con esos valores. Y dice, se ha golpeado, ¿dónde está? De abajo hacia arriba, el caso que estábamos viendo. Entonces, tenemos 10 valores, quitamos los 5 menores, el promedio de los 5 mayores, y en eso es que aparece el valor de 66. Y aquí dice, caso A, he sacado el promedio de esos valores inclinados, y ahí he aplicado la corrección. Caso B, 1 por 1, porque 1 por 1 tiene su propia corrección. Entonces tiene una ligera variación en el resultado, porque no es lo mismo, lo correcto es 1 por 1, porque cada cual tiene su propia corrección. Y eso es lo que aparece aquí en este ejercicio para que practiquen, pero el concepto es simple. Entonces así puedo tiquear dentro de la resistencia a la compresión que ya hemos llevado a la simple, la puntual y acabamos de ver el martillo de Schmidt. Queremos ver hoy día además el ensayo triaxial, pero pueden hacer sus preguntas. Bien. El ensayo triaxial en concepto es muy simple. Dice, nos aseguramos de tener una cámara grande para tener un núcleo de roca. Ahí medir la deformación en el eje axial y radial y asegurarnos de alrededor poner aceite a la presión dada. Esa es la idea simple. Veamos el video y los casos que pueden haber. Como siempre, en laboratorio, más que, ¿cómo se puede decir? Un concepto simple, pero por supuesto más cosas. Veamos. Caso 1, pueden haber varios equipos. A la izquierda un triaxial común y a la derecha una celda Hooke. Primera idea. Empecemos con el triaxial común, la celda triaxial, lo que estamos viendo. Preparar el espécimen, saber exactamente el diámetro del espécimen con las medidas de 54 milímetros, de alto de 2 a 3. Ponerlo en la base.
Y por supuesto ahí ya pueden ver que las bases son fijas y tienen que tener diámetros fijos. No es que uno puede poner cualquier diámetro, ¿no? En un triaxial. Y estas que se llaman cintas, le llamaremos especiales, que tienen que ir alrededor para unir la roca con las bases superior e inferior. Veo uno las variaciones asociadas con el suelo y luego fijar y secar un plástico alrededor de aquello, pero un plástico, no una membrana de hule. Entonces ahí está nuestra membrana de plástico alrededor, igual que un triaxial de suelos, igual comillas. Y bien selladitos, ese es el fondo. Y aquí está el equipo triaxial. La idea que pueda haber presión lateral y que haya una prensa, ¿no? Nunca hay que olvidar. Pero las presiones para una roca tienen que ser mucho más grandes. Entonces miren la idea de la celda. La celda preparada y miren la grúa que tiene que usarse. Grúa, comillas. Para que eso esté en una celda. Y dimensionen los tamaños. Pero esa es una celda triaxial, ¿no? Eso queda muy, muy claro. Entonces uno dice, ¿hay en Bolivia una celda triaxial? No, de lejos no se hace triaxiales en Bolivia. Y después toda esa celda a la prensa. Y ajustada adecuadamente. Como sabemos suelos, entendemos bien. Y luego las presiones de aceite que uno conoce, la lateral y lo que puede dar. Y uno solo manipula lo necesario para que haya la presión lateral. Y por supuesto, después se aplica la presión axial. Y se va midiendo. Y ahí está la idea de aumentar presiones, la lateral y la de arriba, y termina primero, porque es lo mismo que se hace en suelo, con confinar la muestra, y luego de confinada entre axial y lateral, empieza a aplicar el esfuerzo desviador, ¿no? Y con instrumentos para que registren exactamente valores de fuerza y deformación, y por eso la pantalla triaxial. También está la celda de Hooke para hacer triaxiales. Esa es una celda de Hooke. La misma idea, pero la celda es ligeramente diferente. Tiene un armado ligeramente diferente, empezando con esa membrana de hule. Y la presión que miren se le aplica de otra manera alrededor de esta celda. Esta es una celda de Hooke, pero igual va a terminar dando una presión lateral, ¿no? Y ahí dice que se llena lo necesario, todavía no se le da más y se tiene la celda de Hooke lista para que entre la roca a una primera presión inicial. Y ahí está la roca y ahí está con la celda de Hooke. Se nota más fácil, ¿no? Bueno, y después a la prensa. Entonces uno igual puede controlar la presión lateral y además tiene una presión axial. Y después es la misma idea de comprimir conociendo la presión lateral y se mide adecuadamente aquello. Ese es el triaxial. Dice aquí, y no dije eso antes, se debe llevar a la falla unos cinco especímenes para entender la envolvente. Y también puede uno utilizar una sola muestra, a veces es posible. En una sola muestra lo que se hace es llevar a la falla y luego aumentar la presión de confinamiento. En la misma muestra, llevar a la falla y aumentar la presión de confinamiento. En los anteriores casos se cambiaba la muestra. Y ese es un ensayo triaxial de diferentes etapas. No nos metamos en mucho más, solo sepamos que a veces se hace triaxiales en una sola muestra. Perfecto.
Entonces, ¿y después qué se calcula? En nuestro texto dice, recuerde solo mecánica de suelos 1. Primera idea, ha tenido un esfuerzo desviador y una deformación y ha encontrado la falla en un espécimen A, un valor. Luego ha puesto uno B, un otro valor y uno C, otro valor, por lo tanto tiene los círculos, un círculo, dos círculos y tres círculos. Con tres círculos podría pasar una línea recta y utilizar el criterio de Mohr-Coulomb y del triaxial le sale 6 phi utilizando Mohr-Coulomb, no queda duda. Entonces eso es suelos 1 aplicado a la roca. Por supuesto, puede en lugar de pasar la paralela, tomar los puntos máximos, hallar la pendiente de esta envolvente y luego puede, hemos aprendido en suelos 1, hallar 6 phi con las relaciones geométricas, eso es lo más común. Listo, aplicado al triaxial. Pero también se puede utilizar en el ensayo triaxial, también se puede utilizar la envolvente de Hooke y Brown. Y lo que ha hecho uno es realmente obtener 5 puntos de esta curva. No importa cuáles, vamos a imaginarnos que hemos hallado 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y ahora hay que hallar la curva. En otras palabras, para esos 5 puntos hay que pasar esta recta y determinar este valor y ese, y ahí viene dada la curva. ¿Cómo se hace eso? Recuerdan que hemos dicho la clase del lunes, esta ecuación se la puede volver recta de esa manera. Entonces uno dice, si esta es recta, y igual a bx más a, solo hay que, para esos valores dados, hay que solo hallar esto y después eso es todo. Entonces, ejemplo, ya estamos a la hora, nos queda un minuto de clase. Ejemplo, se ha obtenido en un triaxial para diferentes esfuerzos principales menores sigma 3, sigma 1 en la falla. Este era el diámetro de la muestra y se quiere hallar el MI y la resistencia a la compresión. Entonces, uno agarra esta ecuación, la vuelve lineal, eso representa y igual a bx más a, y los ejes son x sigma 3' y y s, y encuentra a y b, y listo, ha encontrado esos valores. Para que practiquen es importante. En este caso, porque era un ejercicio académico, resultaba que los diámetros pues daban lugar a corrección, entonces de ahí viene la corrección para que practiquen. Pero se han fijado que uno no puede meter un triaxial cualquier diámetro. Era una corrección académica, vamos a decir de esa manera. ¿Ok? Bien. Y el valor de m no me olvido que es dependiente de esto, pero en el triaxial lo estoy midiendo. Entonces con eso estoy listo. Quería ver el día de hoy la compresión simple, la carga puntual, el martillo Schmidt, el ensayo triaxial, y todos dan el sigma 6. Todavía tengo que hacer unos ejercicios y preguntar mañana. Con eso acabamos nuestra clase. Pueden hacer alguna pregunta para cerrar, por supuesto, pero si no, concluimos aquí. Estamos bien. Tengan buen día. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge.